18, versículo 23, vamos a leer, dice, porque por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Y este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándolo, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movida misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, y no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, estamos frente a una realidad nuestra del ser humano a que nos toca muchas veces perdonar y otras veces que nos perdonen a nosotros. El perdón es una de las disciplinas de la vida cristiana que puede costar más, ¿no? Y porque tiene que ver con muchos sentimientos, muchas cosas de nuestro corazón, heridas del pasado, heridas del presente, situaciones que nos hacen recordar que aquello ocurrió y empezamos a maquinar, ¿no? Cuando no hay perdón, siempre hay cierto sufrimiento en recordar nuestro pasado. Esta parábola de los dos deudores, Jesús la ejecutó en el versículo anterior, versículo 21, cuando Jesús está hablando sobre la oración. Entonces, y está hablando sobre el perdón también. Y está hablando que si tu hermano peca contra ti. Entonces Pedro le dice en el versículo 21 del capítulo 18, que es la respuesta que Jesús luego le dio. Entonces él acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Así que Pedro estaba diciendo, bueno, pero ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Sé que le tengo que perdonar, pero ¿cuántas? Hay un límite. Y Jesús le está diciendo que no, que siempre hay que perdonar al hermano, ¿no? A veces las personas se disculpan. A veces reconocen las personas que han pecado contra nosotros o que nos han ofendido, pero muchas veces no. Porque es más fácil perdonar cuando alguien se disculpa de lo que te ha hecho, ¿no? Pues entonces es más fácil el perdón. Pero cuando las personas ignoran o no te dicen nada al respecto, pues tú estás esperando a que te pueda decir algo y se pueda disculpar, ¿no? Para que puedas sanar tus heridas y no siempre ocurre eso. Y eso no ocurre porque muchas veces hay mucha insensibilidad en la vida eclesial. Uno se vuelve insensible, habla, dice, comenta, actúa, y la falta de espiritualidad y la falta de madurez hace que a veces generen conflictos y dificultades y situaciones en las que tenemos que ejercitar el perdón, sea que nos perdonen, que nos reconozcan, o sea que no lo puedan reconocer, ¿no?
le perdonó 10.000 talentos. 10.000 talentos son 126.000 kilos de plata. Claro, era imposible que pudiera pagar eso. Un talento son 12,600 gramos de plata. Le perdonó 10.000 talentos. Era una deuda que le llevaría a la tumba hasta poder pagarla. Imposible pagar. Y, sin embargo, él no perdonó al que le debía 100 denarios, que son 400 gramos de plata, que un denario es 4 gramos de plata. O sea, él recibió tremendo perdón, tremenda misericordia y gracia de parte del rey, y sin embargo él no fue capaz de perdonar unas cuantas gramos de plata a aquel que le debía también. Bueno, esto nos habla, y yo creo que se tiene que compungir nuestro corazón, porque esto nos habla de que la deuda que nosotros teníamos con el Señor era imposible pagarla. La deuda que nosotros teníamos con Dios era imposible pagarla. ¿Por qué? Porque la salvación no se puede comprar con dinero. Es un acto de gracia y de misericordia de Dios hacia el impenitente, que éramos nosotros. Podíamos haberlo perdido todo y sin embargo nunca habríamos ganado nuestra salvación. ¿Qué nos habla esto, no? Del gran amor de Dios, de la gran misericordia de Dios, que no éramos dignos, que no podíamos pagar nada que pudiera absolvernos de nuestra situación personal. Pero sin embargo, Jesús es el que pagó en la cruz nuestra deuda. Y nuestra deuda fue quitada. ¿Cuál es la deuda que teníamos? ¿Qué íbamos a recibir como consecuencia de esa deuda? Íbamos a recibir condenación, pero aparte, lejanía de Dios. Nadie se puede acercar a Dios si no es a través de Jesucristo. La deuda pendiente es que no nos podíamos acercar a Dios como Dios, como Señor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y nosotros somos impenitentes, incapaces de acercarnos a Dios si no Jesús no hubiera derramado su sangre en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces Dios, el gran mensaje de estos dos deudores es que Dios nos ha perdonado. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer también con los demás? Pues también perdonar. Así que la voluntad de Dios es que de nosotros se pueda quitar las amarguras, los resentimientos que son incompatibles con la vida cristiana y que de alguna forma nos vuelven a encerrarnos en nosotros mismos. Y la Biblia enseña eso, ¿no? Que el creyente, la fe del creyente debe de manifestar perdón porque él ha recibido gran perdón en su vida y en su corazón. Cuando leemos en Lucas 7:36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, que se enteró, trajo un frasco de alabastro con perfume. Este frasco de alabastro no es el frasco de alabastro de María, que fue ungido antes de su muerte. Esta es otra mujer. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Aquí hay también una similitud en relación
a la deuda, 550. Y no teniendo ellos con qué pagar, dice que perdonó a ambos. Se pueden decir muchas cosas aquí, vamos a leerlo, pero la verdad es que Dios perdona a mucha gente muchos pecados, a otros menos. Lo que es la intensidad de los pecados o los pecados que una persona pueda cometer pueden ser graves, otros no tan graves. Pero el Señor ha perdonado nuestra deuda de 500 o de 50 denarios. Y respondiendo Simón dijo, di pues, dice Jesús, 42, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. Y no me diste beso, mas ésta, después que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados, le dijo Jesús, tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hay un agradecimiento. Esta mujer buscó a Jesús, su vida era una vida muy turbulenta, no dice realmente cuáles eran los pecados, pero dice que era pecadora. Claro, esta mujer va a Jesús y empieza a quebrantarse y a humillarse, y como agradecimiento derrama un perfume de valor. Cuando nosotros reconocemos que el Señor ha perdonado poco o mucho, o si he sido un maleante, una persona normal, con ciertos pecados como los mortales, una cosa es cierta, que cuando uno recibe ese perdón de Dios, uno es agradecido. Y el arrepentimiento y el agradecimiento se manifiesta no solamente con palabras, sino con hechos. Entonces esta mujer en agradecimiento se humilló, se quebrantó. Todos tenemos nuestras diferentes formas de demostrar nuestro arrepentimiento a Dios. Vemos en la Biblia que la mujer, por su naturaleza, expresa su arrepentimiento de muchas maneras. Y el hombre, por su naturaleza, también experimenta o demuestra su arrepentimiento también de otras maneras. La mujer es mucho más sensible, es un poco más visceral y manifiesta su amor de otras maneras, ¿no? Jesús recibió ese perdón. ¿Por qué? Porque esta mujer amó mucho, reconoció que había recibido el perdón de Dios y amó mucho. Vemos su actitud cuando se acerca a Jesús, que él se acercó por detrás. Y eso habla de un poco, quizás no soy digno, ¿no?, de ponerme enfrente, de mirarte, ¿no? Y se acercó llorando. Y sin embargo, lo hizo, ¿no? Se sintió indigna seguramente. ¿Cuántos de nosotros nos podemos sentir indignos de tan gran perdón, de tan deuda quitada? Nos estremece saber que esa deuda que era imposible haberla pagado nosotros, Jesús vino y la pagó en la cruz, para que nuestros pecados serían perdonados. Así que valoró ese perdón y se lo agradeció a Jesús con una actitud y con una vida, ¿no? Jesús reconoció que lo que esa mujer buscaba era el perdón de sus pecados, esa gran deuda que el Señor también había perdonado a esta de las parábolas, ¿no?
esta parábola de los dos deudores, ¿no? Y yo me hago esta pregunta que también ha surgido en esta lectura, y es que este siervo que fue grandemente perdonado no valoró su perdón, no lo valoró. ¿Por qué? Porque era insensible a la realidad de aquella otra persona que le debía y ya no se olvidaba, ya se había olvidado de que su deuda había sido quitada. Es curioso, ¿no?, que cuando nosotros no valoramos una salvación tan grande que el Señor nos ha dado, pues si no la valoramos, vamos a volvernos insensibles y no vamos a poder desarrollar lo que hemos recibido de Dios. No vamos a poder perdonar si no hemos entendido realmente cuál ha sido nuestra deuda quitada y nuestro gran perdón que el Señor nos ha dado, ¿no? Le dice que no debías tú también de tener misericordia de tu siervo. Y en este mundo donde muchas personas nos ofenden, nos traicionan, nos ofenden, hablan mal de nosotros, distorsionan la realidad de nuestra vida, pueden hacernos daño por palabras, en fin, mil cosas. Y nosotros estamos ahí, ¿y qué hacemos? Jesús dice que nosotros tenemos que ser como Él, perdonadores. ¿Cuántas veces? ¿No? Pues todas. Y eso nos hace ver la importancia que tiene, ¿no?, que nosotros también podamos perdonar a los demás como el Señor ha perdonado nuestras vidas. Claro, las personas que nos han ofendido y no han reconocido sus errores, bueno, están ahí, ¿no? Nosotros no podemos juzgarlas. Sí que cuando lo recordamos nos duele y nos entristece, porque quizás todavía no han entendido lo que ellos hicieron y lo que ellos nos dañaron. Pero no podemos olvidar, pero por lo menos podemos tener en nuestro corazón esa paz de decir, bueno, Dios es justo y Él juzgará a todas las personas. Mateo 6 dice que Mateo 6, 14. Bueno, vamos entendiendo, ¿verdad? Qué tremendo desafío. Igual cuando salgas hay una persona que le tienes que perdonar, ¿no? Pero Dios tiene ese poder para ayudarnos también en ese proceso del perdón. A veces el perdón tiene procesos. Yo recuerdo de algunas cosas en mi pasado que tuvo también su proceso. No siempre uno puede perdonar ya, pero hay un proceso de sanidad, de restauración en cuanto a poder relacionarse con los demás. Quizás, bueno, es lo que a veces nos toca y Dios permite que tengamos que pasar por eso para darnos cuenta que el Señor también nos perdonó y Él tuvo paciencia con nosotros. A ver, 6... Mateo 6, 14. Cuando el Padre Nuestro dice, una de las cosas, 6:12, perdón, dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros siempre somos deudores del Señor. Él ha perdonado una gran deuda, pero cuando estamos en este mundo y en nuestra naturaleza caída, a veces seguimos teniendo deudas, porque nuestro comportamiento no es el idóneo, no es el correcto. Entonces aquí en el Padre Nuestro dice, Señor, perdona nuestras deudas. ¿Quién no necesita ser perdonado constantemente por Dios?
¿no? Necesitamos ser constantemente perdonados por Dios. Pero también dice, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que tenemos la libertad de recibir el perdón, la deuda que a veces tenemos con Dios como consecuencia de nuestros pecados. Podemos recibir la gracia cuando nosotros también estamos perdonando a nuestros deudores. Y desgraciadamente nos gusta que nos perdonen, pero a veces nos podemos resistir a no perdonar. Y es algo que no tenemos que entrar porque eso obstaculiza la vida espiritual y no nos ayuda a orar. Porque luego sigue hablando el 14, dice Jesús, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, entonces os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Se rompe la comunión con Dios cuando no perdonamos. Y es importante que cuando estamos orando estemos en paz con los demás. La Biblia nos lo enseña así, ¿no? Que tenemos que estar en paz con los demás. Vamos a leer en Hebreos capítulo 12. Versículo 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay mucho que decir aquí, este no es el momento, pero luego vamos a leer en Santiago 2 versículos. Pero la falta de perdón se puede contagiar. Y se puede contagiar hablando cosas en contra del hermano. La Biblia dice que pues, si hay algo que tienes contra el hermano, ve tú y háblale. Pero no digas nada que promueva a veces falsas acusaciones o falsas actitudes que nada tienen que ver con eso. Pero entonces, brotando alguna raíz de amargura, ¿no? Antes de que llegue la amargura suele haber una falta de perdón. La amargura es como un estado más fuerte que el mismo perdón. Ya es algo que está ya resentido y cuando empiezas a hablar lo que sale es eso, lo amargo. Todo eso, ¿no? Es como un intenso odio, ¿no? de resentimiento, ¿no? Y a veces en la iglesia tenemos que tener cuidado porque cuando hay una persona con amarguras o ciertas amarguras y empieza a hablar indebidamente, pues entonces puede contaminar a otros, ¿no? Aparte que esa misma amargura corrompe a la persona, ¿no? y le incapacita para acercarse a Dios y para buscar a Dios. Antes hemos hablado de la unidad, que seáis uno como el Señor, como Jesús quiere que seamos uno. Para salvaguardar la unidad tenemos que callar nuestra boca y tratar de solucionar los problemas nosotros con el hermano, no tratando de constantemente hablar mal a todos, ¿no? Y promover, porque aquí dice que nadie, que no se deje llevar por la raíz de amargura, ¿no? Que muchos pueden ser contaminados. ¿Cuántas veces a lo largo de la iglesia hemos visto personas que hablan mal, que contaminan, que destruyen la unidad, la iglesia sufre y luego esas personas de repente se van y parece como que no han hecho nada y entonces desgraciadamente siempre a veces ocurre esto. Nosotros tenemos que saber que nuestra boca tiene que hablar lo bueno y no disipar cosas que nada tienen que ver, para salvaguardar la unidad. Eso no significa que haya disciplina en la iglesia y que la iglesia se diga la verdad, ¿no? Pero que tenemos que tener cuidado cuando escuchamos hablar mal de alguien,
pues eso ya manifiesta falta de unidad con Dios y que no quiere perdonar si hay algo que le ha ocurrido con algún hermano, ¿no? Pero el Señor dice que nosotros tenemos que perdonar. Bueno, aquí cuando habla en Santiago, vamos a leer también Santiago capítulo 3, versículo 11. Dice que de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma apertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir frutos, producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada o dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargo y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando el perdón fluye en la Iglesia y la misericordia, porque ninguna Iglesia es perfecta y ninguno de nosotros somos perfectos, a veces inconscientemente podemos hablar cosas indebidas, o otros conscientemente. El caso es que el perdón tiene que fluir en base a que el Señor perdonó nuestra gran deuda. Por lo tanto, nosotros también tenemos que perdonar las debilidades o las faltas del hermano y así mantener la unidad del Espíritu. Y esta es la gran enseñanza, ¿no? Que seamos agradecidos y mostremos también como esta mujer pecadora que con agradecimiento se entregó al Señor y demostró su verdadero arrepentimiento. Así que el Señor, si ha perdonado nuestros pecados, seremos agradecidos, trataremos de hacer las cosas bien, trataremos de perdonar al hermano, ayudar al hermano en medio de las diferentes circunstancias que podemos atravesar.